Bueno, primero vamos a caracterizar los suelos. Una de las formas de caracterizarlo es mediante su granulometría. Entonces, clasificar granulométricamente un suelo, lo que es hacer un estudio de granulometría, es simplemente determinar la cantidad y proporción y del tamaño de los granos que forman parte de ese suelo o de ese material sedimentario. Es contar el número de granos de cada tamaño que está presente en ese suelo. Básicamente, y hay distintas clasificaciones, ¿no? Pero todas responden a esta misma clasificación. Empezaríamos con las arcillas, que son los tamaños de granos más pequeños. Fijaros que hablamos de 2 micras de diámetro, sin que esto signifique que tengan que tener forma esférica, ¿no? Los limos, que hablaríamos de 2 a 60 micras, las arenas de 60 micras a 2 milímetros, las gravas de 2 milímetros a 60 milímetros, los cantos rodados, que hablamos de 6 a 25 centímetros mayores que un palmo, o los bloques mayores que diámetro mayores de 25 centímetros mayores de un palmo, ¿no? Entonces, más o menos todas obedecen a la misma clasificación de arcillas, limos, arenas, gravas, cantos rodados o bloques. La forma más normal de medir la granulometría, es decir, el tamaño de los granos y la proporción de cada uno de los tamaños de granos que hay en un material, es mediante un análisis granulométrico realizado por una columna de tamices, ¿no? Donde se colocan verticalmente una serie de tamices y se hace pasar una muestra seca por todos ellos. Otra forma más cara, también es mejor, es verdad, es utilizar un granulómetro láser, ¿no? Donde se hace pasar una muestra de suelo seco, ¿no? por una abertura, y pues diferentes rayos láser lo que hacen es determinar el tamaño de cada grano y contar el número de granos de cada tamaño que pasa por ahí. Bueno, ya os digo que lo más normal es utilizar una columna de tamices. Entonces se disponen verticalmente sobre un dispositivo un conjunto de tamices, cada uno con una abertura. Los de la parte superior tienen una abertura mayor y los de la parte inferior son los más finos, ¿no? Entonces se echa una muestra de suelo seco para que pase con todos ellos. Se hace rotar esta columna y se agita, se vibra, para que el movimiento haga pasar los distintos granos, el distinto material, y al final lo que se hace es se determina el peso retenido de cada uno de los tamices, ¿no? El peso retenido de cada uno de los tamices. Como conocemos el peso del material, bueno, se elabora la curva granulométrica. Veréis que en algunos sitios se habla de peso retenido o peso que pasa, porcentaje de peso que pasa. Es lo mismo. En cualquier caso, lo graficamos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos el porcentaje de peso retenido, porcentaje de peso que pasa, y aquí el diámetro de los granos, ¿no? Y veis cómo vamos de izquierda a derecha, desde la parte más de los granos más grandes, las arenas, ¿no?, a los granos de tamaño intermedio, los limos, a los granos ya de tamaño inferior, que son las arcillas. Entonces lo que se trata de determinar es el porcentaje de cada grano, de cada tamaño de grano que hay en esa parte de suelo o de material sedimentario, y así determinar lo homogéneo o heterogéneo que es el suelo. Para la zona de granos más finos, a veces los tamices no pueden ser tan pequeños, ¿no? Es decir, para donde están los limos, coloides, las arcillas, se utiliza el análisis granulométrico con densímetro, que también se llama, es lo mismo, el análisis por hidrómetro, ¿no? Entonces lo que se hace es seleccionar una cantidad de suelo seco pulverizado, ¿no?, y se le echa una mezcla de floculante. El floculante lo que hace es hacer que el suelo seco se una a las partículas pequeñitas, ¿no? Es un poco como resaltarlas, ¿no? Y bueno, eso se deja unas tantas horas, 16 horas por ejemplo, y después se le agrega agua destilada. A partir de ahí, esa mezcla se agita y se mide su densidad con un hidrómetro, y repetimos este procedimiento pues a intervalos pues más o menos de unas 24 horas, ¿no? Esto es para la zona más fina del tamaño de los granos, ¿no? Por ejemplo, la columna de tamices nos serviría para determinar la proporción de arenas, ¿no?, y para limos, coloides y arcillas, ¿no?, pues podríamos utilizar el hidrómetro.
Bueno, esto se clasifica, las distintas administraciones del Estado, ¿no?, lo clasifican para tener una referencia que sirva tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Os pongo aquí como referencia la American Society for Testing and Materials, ¿no?, la STM, ¿no?, donde ya veis que hay unos tamices cuya apertura viene dada en pulgadas, ¿no?, con su equivalente en milímetros, y son pues todos estos que tenemos aquí. Esta normativa tiene su equivalente en la norma UNE, donde la designación de los tamices hace referencia también a su tamaño, y bueno, ya veis cómo los tamaños en milímetros pues más o menos son similares, pero no son iguales, no son iguales, igual que la designación de los tamices. Aquí tenéis pues una curva granulométrica donde graficaríamos el porcentaje de peso que pasa respecto del tamaño de los granos, y ya veis cómo de izquierda a derecha pues tenemos pues gravas, piedras gravas, arenas, y ya en la zona intermedia limos y la parte más fina, que serían las arcillas, ¿no?, hasta que llegaríamos a arcillas plásticas, ¿no? Si quisiéramos dar una zona de lo que bueno es mejor para construcción de caminos, por ejemplo, en una curva granulométrico, repito, graficamos el porcentaje de peso que pasa por la columna de tamices respecto del tamaño de partícula en milímetros, pues fijaros cómo en la parte inferior izquierda de esta curva tendríamos materiales no recomendables porque son pues muy gruesos, igual que en la parte superior derecha tendríamos materiales tampoco son recomendables porque son demasiado finos, demasiado plásticos y muy susceptibles de ser influenciados por la humedad, ¿no? Entonces la parte recomendable tanto para capas superficiales como para capas interiores, ¿no?, como pueden ser bases o subbases, sería la zona intermedia, siguiendo más o menos esta curva que tenéis aquí. Bueno, os dejo aquí un par de referencias sobre dos vídeos donde veréis cómo se hace un análisis por columna de tamices y también un análisis granulométrico por hidrómetro. Siempre son interesantes echarle un vistazo. Aquí tenéis un equivalente de las distintas administraciones, y bueno, pues todos tienen más o menos la misma clasificación, que es la que hemos visto antes. La tendrán más o menos larga, pero todo obedece a arcillas, y esto sí que lo tenéis que saber: arcillas, la parte más fina, limos también, arenas que sería ya una parte un poco intermedia, y ya gravas, cantos rodados o bloques, que serían las partículas más gruesas, ¿no? Recordar que arcillas estamos hablando de tamaños inferiores a 2 micras, las arenas estaríamos hablando de tamaños pues a lo mejor del milímetro, pico más, pico menos, y ya pues cantos rodados, bloques, que ya hablaríamos de tamaños superiores a un palmo, a los 20 centímetros. Venga.